Porque el único grande en medio de su pueblo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea toda honra, gloria, poder, alabanza, eternamente y para siempre. Cuando el pueblo adora, cuando el pueblo exalta, aún las simientes del Averno son conmovidos. Porque a Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Para que cuando sea escuchado el nombre de Jesús, cielo, tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se doble y toda boca confiese que Él es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Les bendigo en el nombre de Jesús. Tomen sus asientos. Mientras los chicos adoraban, nosotros tenemos que declarar: no hay lugar más alto que estar a las plantas de Jesús. Y ministrando el Señor, llegó en un momento determinado un hogar en Betania, y María se postró a los pies del Señor a escuchar las palabras que salían de la boca del Maestro. Y Marta estaba ocupada en los quehaceres cotidianos, y viene con un reproche al Señor y le dice: Señor, ¿no tienes en cuenta que mi hermana me está dejando hacer todas las tareas a mí y ella está acá? Y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada estás en los muchos quehaceres. Y esa es una constante en la vida del hombre. Nos afanamos en ocupaciones, y poniendo sus ojos sobre ella dice: esta ha tomado la mejor parte, la parte que jamás le será quitada. Y es estar a las plantas del Maestro, es estar a las plantas de Jesús. Y hoy nos reunimos como hijos de Dios para exaltar el nombre de aquel que en su grande amor y en su mucha misericordia nos tomó como hijos suyos. No somos el resultado de la casualidad, no porque papá y mamá se pusieron de acuerdo, sino que en los planes de Dios ya estaba determinado. Él nos conoció antes y nos puso nombre y declaró que de Él éramos eternamente y para siempre. Este es el Dios que nosotros exaltamos. Este Dios que en esta tarde quiere que meditemos, que Él nos quiere volver a Él. Y vamos juntos a compartir el camino de regreso al Padre, el camino al Padre. Y este camino a nuestro Padre, este camino a nuestro Dios es un camino estrecho. Lo dijo Cristo en Mateo 7, 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces podemos declarar a la luz de la palabra que es un camino estrecho, pero es un camino abierto. Isaías 60, 11 dice la Escritura: tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Es un camino abierto, el camino de Cristo. ¿Es cierto? ¿Es angosto? Es un camino que nos va a introducir a la presencia del Padre. Desde los días de Juan, dice el Evangelio, el reino de los cielos ha sufrido violencia y los violentos lo arrebatan. No es con una actitud de pasividad que vamos a entrar por las puertas, no es con una actitud de pasividad que vamos a heredar todo aquello que el Señor preparó de antemano para nosotros, sino con una actitud de hombres y mujeres dispuestos cada día a pagar el precio que esto conlleva.
Fueron 12 príncipes de Israel que fueron enviados por Moisés a explorar la tierra que iban a poseer, porque era promesa de Dios para ellos. Y de estos príncipes, 10 trajeron desánimo. Es cierto, es como tú dijiste, es como Dios prometió, una tierra donde fluye la leche y miel, pero también es una tierra que está llena de gigantes. Y nosotros somos como langostas delante de ellos, y a sus ojos lo somos. Dice que el pueblo desmayó, el pueblo empezó a quejarse, el pueblo empezó a decir: ¿para qué nos trajiste, Moisés? Pero hubieron 2 varones, Josué y Caleb. Caleb se para adelante y dice: es cierto que es tierra de gigante, pero nosotros los comeremos como pan. Y la confianza de este varón no estaba en sus fuerzas, en sus capacidades, en lo que él tenía, sino que su fe descansaba en ese Dios todopoderoso que a nosotros nos ha tomado por hijos. Los comeremos como pan. La vida está llena de sinsabores, la vida está llena de circunstancias que muchas veces no son adversas. Las mismas cosas suceden debajo del cielo, al justo como también al impío. Pero Dios nos dota de una fortaleza sobrenatural para poder afrontar cada circunstancia. Por todo y para todo estoy preparado, dijo el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando él dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se estaba refiriendo a todo, a todo. Unos versículos antes muchas veces nos quedamos en ese todo lo puedo en Cristo y no vemos el contexto de la palabra. Y él dijo: yo sé lo que es tener abundancia, pero también sé lo que es padecer necesidad. Y cuando nosotros vemos el perfil biográfico de la vida de este varón de Dios, este apóstol de la gentilidad, sufrió cárcel, naufragios, azotes, de látigo, de vara, peligro de muerte, peligro de los gentiles, peligro de los judíos. Y Dios dijo de él: instrumento escogido me es este. Si alguien a vos te dijo que el evangelio es un camino de rosas, te mintió miserablemente. Aún las rosas tienen espinas. Pero es un camino, amados hermanos, angosto que debemos andar. Estrecha es la puerta, tenemos que esforzarnos. Hoy vemos en nuestros días que queremos que el todo ya, como la publicidad, llame ya, que todo sea automático. Utilizamos cada día adhesivos que antes había que esperar de un día al otro para que fraguara, hoy todos 10 minutos. Inclusive en la construcción se utilizan aditivos para que el hormigón que se echa frague mucho más rápido y agilice la tarea, el todo ya. Y en la vida cristiana muchas veces queremos que ese todo se genere. Queremos resultados extraordinarios constantemente. Pero si queremos resultados extraordinarios, tenemos que estar dispuestos a hacer ese extra ante cada circunstancia de nuestra vida. Y el extra lo tenemos que hacer nosotros. De mediocres el mundo está lleno. De mucha gente que juega a ser cristiano también, que juegan al evangelio. Pero la demanda de Dios es que los hijos se manifiesten. Los hijos, que son aquellos que están al lado del Padre ante toda circunstancia. El allegado viene el sinsabor y se aparta, se va, pero el hijo permanece al lado del Padre. Es un camino abierto, es un camino nuevo y vivo. Hebreos 10:20 dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su propia carne.
En el diseño del tabernáculo en el desierto, que fue el mismo diseño que después se trasladó al templo de Jerusalén, estaba el lugar santo donde solamente ministraban los sacerdotes. Pero había un velo de separación del lugar santo al lugar santísimo, donde solamente ingresaba el sumo sacerdote una vez al año con sangre en el día de la expiación. Pero cuando Cristo dice consumado es, en la cruz del Calvario, ese velo se rasgó por la mitad. Ya no hay una barrera de separación para poder llegar a la misma presencia de papá. Un camino nuevo, un camino vivo, un camino en sí mismo. Este es el camino que nosotros tenemos que tomar para llegar al Padre. Jesús de Nazaret, Jesús nuestro Señor, Jesús nuestro Redentor, Jesús el que derramó hasta su última gota de sangre. Nadie, dijo Jesús, ha visto al Padre sino el Hijo. Y a Jesús se le dio la facultad de darlo a conocer. Vosotros decís que queréis ver al Padre. Si me conocéis a mí, habéis visto al Padre. Porque yo en el Padre y el Padre en mí somos uno. Es un camino seguro. ¿Por qué es un camino seguro? Porque no hay leones en él. El profeta Isaías, en Isaías 35:9, dice: no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y es un camino santo en el cual nadie podrá equivocarse. Y el versículo anterior al que acabo de leer, el 8, dice: habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, no se extraviará, porque el camino es Cristo, el camino es Cristo. Él es el único camino que conduce hacia la casa del Padre. Jesús mismo en el Evangelio de Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y el Padre está queriendo que nosotros volvamos en esta noche a Él. Y el único camino viable para andar es Cristo, no hay otro camino. El hombre desde los orígenes de la humanidad ha buscado caminos para acercarse a Dios. Y Jesús nos dice: Él es el único camino. Despojados de toda religiosidad, tenemos que acercarnos al Padre a través de Cristo. El camino nuevo, abierto en sí mismo. Y cuando yo entro a la presencia de papá, lo hago con total libertad. No porque merezca o esté en condiciones de hacerlo, sino que cuando yo ingreso a la presencia del Padre, el Padre me mira a través de Jesús. Entonces soy justificado en Él. Soy justificado en Él. Somos justificados en Cristo. Todo lo que nosotros, la iglesia, este misterio que fue escondido por siglos hasta que se manifestó en el día de Pentecostés, todo lo que nosotros tenemos lo tenemos a través de Cristo. Por eso con Cristo todo, sin Cristo absolutamente nada. Y este pasaje de Juan 14, versículos 5 y 6, es uno de los pasajes más básicos e importantes de las Escrituras. ¿Cómo conoceremos el camino hacia Dios? Únicamente a través de Jesús. Él es el camino porque es a la vez Dios y hombre. En Él se manifestaron las dos naturalezas, como Dios, 100% Dios, como hombre, 100% hombre.
Él ministrando a sus discípulos le dice: a ustedes les conviene, chicos, que yo me vaya, porque cuando yo me vaya al Padre, mi Padre enviará el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, quien les va a capacitar, les va a empoderar. ¿Por qué? Porque en ese 100% de su humanidad como hombre él estaba limitado, a pesar de ser Dios. Pero cuando él asciende al Padre y se derrama el Espíritu Santo en Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que está hoy en medio de la iglesia se mueve sin limitación alguna. Está con nosotros en este ámbito, en esta casa, como está con los padres de esta casa allí en Toay, La Pampa, confirmando su palabra, como lo está haciendo en medio nuestro en este momento. El camino al Padre, el camino a Dios es solamente el que se transita a través de la persona de Cristo. ¿Y cómo entonces, si estamos en Cristo, muchos desconocen el corazón de papá? Un pastor amigo mío, al que amo mucho, después de haber cumplido 40 años, conoció al que fue su verdadero padre y a la que fue su verdadera madre. A él lo criaron unos padres que, después que charlábamos, decían, fueron sus padres del corazón. Fueron aquellos que Dios proveyó en su infinita gracia y misericordia para que le cuidasen de niño, para que le guardasen de todo tipo de peligro, para que hicieran de él un buen hombre. Pero a la edad de 40 años él se entera que ellos eran eso, padres del corazón nada más. Y por más de 2 años estuvo en una búsqueda de sus orígenes, porque él necesitaba saber quién era su papá. Hasta que se encuentra cara a cara con él. Y él me decía que algo se terminó de completar en sí, en su ser. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Y no les estoy hablando de alguien que ustedes no conocen, estoy hablando del padre de esta casa, mi amado Roberto. Y Dios sanó su corazón, Dios sanó su espíritu, impartió de esa paternidad. De la que el Padre nos quiere impartir a nosotros en esta noche. Tenemos que aprender a conocer a papá. Muchos cuando hablan de Dios y Jehová, sí, el nombre que aparece en la Biblia, se identifica como Jehová Nisi, nuestra bandera, Jehová Rafa, nuestro sanador, Jehová Sabaoth, ese Jehová Dios que nos lleva de victoria en victoria. Pero cuando yo estoy hablando con mis hijos o ellos me hablan a mí, no me dicen Carrizo, me dicen papá. ¿Y por qué? Vamos a decir Jehová si él es papá. Abba Padre, dijo Cristo, que traducido es papito querido. Esa es la relación que el Padre quiere tener con cada uno de nosotros. Por eso es el camino Cristo de regreso al Padre. ¿Y por qué de regreso al Padre? Porque salimos de Él. En la eternidad estábamos con Él. Y en sus tiempos y en sus sazones Él permitió que entrásemos un día al escenario de este mundo. Por eso les decía hace un momento que no nacimos de la casualidad, sino de la causalidad de Dios. Hombres y mujeres con un propósito definido que solamente poniendo nuestro rostro en el corazón de papá vamos a alcanzar a dimensionar todos esos buenos pensamientos que Él ha tenido, tiene y tendrá con cada uno de sus hijos. Pensamientos, dice la Escritura, que son de bien y no de mal. Cada uno de nosotros tenemos propósitos eternos en Dios. Él permitió que apareciéramos en un tiempo de la historia de la humanidad con un propósito definido.
hombres y mujeres transformados para transformar, hombres y mujeres con una genética que es la genética de nuestro Padre Celestial. Veníamos charlando con el pastor que me traía en el vehículo y él decía el poder cambiar los ámbitos. Y claro que más que una meta, tiene que ser una realidad en la vida de los hijos de Dios. Para cumplir la Escritura que dice que nosotros debemos llevar a todas partes en nosotros la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se haga manifiesta. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios que cree, que tiene esa identidad, de esa genética que está en él, pone la planta de su pie en un lugar, los ámbitos tienen que cambiar. Los ámbitos tienen que cambiar. No por nosotros, sino porque aquel que habita en nosotros, aquel de quien toma nombre toda familia de la tierra, aquel que nos ama entrañablemente. En el libro de los orígenes, en el Génesis, la Biblia en los originales empieza con Dios. Dice Elohim Breshit Bará. Elohim nos habla de Dios en plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Breshit, principio, Bará, está hablando de la creación, crear algo de la nada, de lo que no existía. Y en el versículo 26 dice que Dios tomó del polvo de la tierra, tomó de la nada e hizo el primer hombre. Y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Somos imagen de Dios, somos imagen de nuestro Padre, somos imagen de aquel que nos tomó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos y tenemos que estar juntos, unidos con esos vínculos indisolubles de la fe para pelear la buena batalla que tenemos por delante. Hay confrontación, pero declaramos que este es el tiempo, este es el año de la expansión. Este es el año de la expansión. ¿Y cómo nos vamos a expandir? En la Escritura encontramos 3 manifestaciones de la gloria de Dios. La primera es la Shekinah, la gloria que desciende. Esa gloria que descendió sobre el templo que Salomón estaba dedicando, esa es la gloria Shekinah. Hay otro nivel de gloria que es la gloria Kabot, es la gloria que no solamente desciende, sino es la que permanece. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre personas determinadas para hechos determinados. Pero en Pentecostés esa gloria de Dios descendió y todos hablaron nuevas lenguas y todos fueron llenos e impulsados por el Espíritu Santo a hacer la obra que el mismo Espíritu Santo les capacitó para hacer. Pero hay otra gloria, hay otro nivel de gloria que es la gloria Tiferet, que es la gloria que no solamente desciende y permanece, sino es la gloria que se expande. Y esa es la gloria que en este tiempo se va a desarrollar sobre tu vida, sobre el ministerio que Dios ha puesto, sobre tu cabeza, sobre tu familia, sobre tu descendencia. Si te atreves a creerle a Dios, creerle a la palabra, y vamos a ser prosperados en todo. Este es el año de la expansión. Este es el año para alcanzar todo aquello que fue hablado sobre tu cabeza, fue profetizado sobre tu cabeza y que no se ha cumplido todavía. Es un año de desafíos. Es un año para alcanzar a llegar, a alcanzar todo aquello para lo que ya fuiste alcanzado primero por el Padre. Ese Padre que nos ama entrañablemente, que no tiene nada que ver con los padres que a algunos les tocó tener, porque fueron hombres y mujeres imperfectos, cargados de errores. Me acuerdo de mi papá. Él fue hijo natural, o sea, él no conoció a su papá. A la edad de 8 años tuvo que salir a trabajar, a ayudar a la economía del hogar. Era del norte, de la provincia de Santiago del Estero. A la edad de 11 años entró por primera vez a una obra en construcción y el resto de su vida lo dedicó a eso, al oficio de la construcción. Y yo de chico no lo entendía, papá,
porque no solamente trabajaba de lunes a viernes en las empresas, donde muchos años trabajó hasta que después se independizó y empezó a hacer trabajo por su cuenta, sino que se buscaba trabajo para el sábado y el domingo. No descansaba nunca. Amaba lo que él hacía. Pero no era solamente el amor para lo que él hacía, sino que después, cuando crecí, lo entendí. Él quería que sus 4 hijos tuviéramos la posibilidad de estudiar, de formarnos, de tener un título, porque él lo único que tuvo fue 4º grado de la primaria y nada más. El día que yo salgo de mi hogar, hace casi 33 años, viniendo para el Valle, Natalia, mi hija mayor, tenía 1 mes de vida. Habíamos tomado la decisión en ese viaje que vinimos a conocer, y el Señor nos dijo 5 saltos: bueno, este es el lugar, es tu lugar en el mundo. Lo creímos, lo entendimos así y nos vinimos. Volví a Buenos Aires, renuncié al trabajo donde estaba por más de 5 años, pero me quedé esos 15 días con mis padres, y papá me dijo una cosa cuando estaba por viajar. Él no era creyente todavía. Me dice: una cosa te voy a pedir, Oscar. ¿Qué? Le digo: que a tu hija y a los hijos que tengas de acá en más, si alguna vez anhelaste algo que yo no te pude dar, esforzate para que ellos lo tengan. Y me mató con eso. Digo: viejo, si vos hiciste todo, te rompiste el espinazo como nunca vi a nadie más hacerlo en la vida, y yo supe que fue por mí y por mis hermanos, para tratar de labrarnos un destino, un futuro diferente al que vos tuviste. Hasta el día de hoy me resuenan esas palabras en mi oído. Dije: sí, papá, quédate tranquilo que lo voy a hacer. Y no fue una bendición lo que puso sobre mis lomos, sino una carga tremenda. Digo: ¿qué hago para hacer más de lo que hizo mi viejo por nosotros con mis hijos? Pero gracias que a Dios la respuesta la encontré en Él. Pude darle a ellos lo que Él no me dio a mí cuando era niño, que es una fe. Abrazar una fe mucho más preciosa que el oro. Pero doy gracias a aquel hombre que en su ignorancia se esforzó, trabajó, luchó día a día. A la edad de más o menos 65 años, unos meses antes que él partiera a la presencia de Dios, porque en sus últimos años aceptó la fe, pudimos con mi hermano, logramos después de tanto tiempo sacarle la clavera. Aquellos que conocen el gremio de construcción saben lo que es la clavera, se pone en la cintura para llevar clavos, martillo, tenaza, porque era un enamorado de su profesión. Vivía arriba de los andamios. Él era carpintero cementista, constructor, hormigón armado, invierno, verano, en el último piso siempre. Los albañiles vienen 1 o 2 pisos por debajo, pero el hormigón, creo que dentro de lo que es el gremio de la construcción, es uno de los trabajos más pesados. Y a mí me llevaba con él cuando era pibe, a mi hermano también. Por eso soy técnico mecánico. Elegí otro, porque no quería, ya de la construcción estaba saturado, no quería hacer nada. Pero también elegí esta profesión porque papá me recomendó. En aquellos años, cuando tenía que elegir en el secundario, me dice: Oscar, dice, la construcción está mal, elegí otra carrera porque yo quiero que vos llegues a... Él se proyectó en nosotros, y gracias a ese padre, ese esfuerzo, sus 4 hijos terminamos carreras secundarias, algunos siguieron carreras universitarias. Cambiamos el destino de una familia por el esfuerzo de un hombre, pero un hombre limitado, con defectos, que los tenía, vaya que los tenía. Otros, sin embargo, tuvieron padres que fueron severos en extremo. Otros que lo único que inculcaron en sus hijos fue una religión extrema, en donde no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, y lo único que hicieron fue echar a sus hijos fuera de la fe. En esta noche no vine a hablar ni de unos ni de otros, sino vine a hablar de otro Padre, el Padre por excelencia, el Padre que quiere que cumplas ese destino profético que Él preparó para tu vida y para mi vida. Ese Padre que entregó, se despojó de su Hijo Jesucristo
para darnos a nosotros la oportunidad de creer y alcanzar la vida eterna. Ese Padre que quiere que no te frustres. Ese Padre que quiere que vayas creciendo y que vayas subiendo peldaños hasta llegar a la estatura de ese varón perfecto. Y cuando digo varón perfecto, varón o varona. Porque Dios no hace acepción de personas. De la nada, del polvo de la tierra, de lo que no era, Él hizo al primer hombre a su imagen y a su semejanza. Imagen que a causa del pecado el hombre desdibujó. Pero más allá del pecado, allí mismo en Génesis Dios estaba dando la promesa de la redención a través de Cristo nuestro Señor. Génesis 3:15, la promesa de ese Mesías, de ese Salvador, de ese Cristo que vive y reina para siempre. Por eso hoy podemos acercarnos confiados al trono de la gracia para alcanzar ese oportuno socorro, porque yo transito a través de Cristo. Yo me desplazo sobre Cristo, el camino nuevo y vivo. Yo me desplazo a través de Él, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Estamos dispuestos a transitar en Él? Bueno, entonces tenemos que despojarnos de todo peso, de todo pecado, y corramos en Cristo la carrera que tenemos por delante. Sí se puede. Se puede. Con Jesús se puede. No hay absolutamente nada, visible o invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, que nos pueda separar de Dios a través del amor de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, dijo Jesús, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces nuestro clamor: Señor, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. El Padre nos habla a través de la palabra. El Padre nos habla a través de la boca de un niño. El propósito de Dios es, como en el Edén, tener comunión con el hombre. Dice la Escritura que Él se paseaba y tenía comunicación directa con Adán. El mismo Dios que caminó con Abraham. El mismo Dios que llegó a decir: mi amigo. Nosotros limitamos el obrar de Dios sobre nuestra vida. Nosotros nos limitamos, nos encerramos. ¿Cuántas veces escuchamos que los hombres no lloran? Pero te digo que cuando estamos delante de Él, cada una de esas lágrimas son enjugadas por la mano del Maestro, por la mano de nuestro Padre. Ese Padre del que Cristo nos reveló su corazón. Cuando Él habla del hijo pródigo, por ejemplo, este se fue, gastó, despilfarró todos los bienes de esa herencia anticipada que Él pidió. La herencia se entregaba cuando el padre muere, pero este la pidió de antemano y salió a disfrutar la vida, a vivir la vida loca. Y vaya que la vivió. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Terminó apacentando cerdos. El cerdo, para un hebreo, es un animal abominable. Y él terminó apacentando cerdos. Él terminó deseando comer las algarrobas que comían estos animales y no se lo permitían. Y en esa condición dijo: en la casa de mi padre los criados tienen abundancia de pan y yo aquí perezco. Dice la Escritura que él vuelto en sí, ese vuelto en sí quiere decir que él se arrepintió, vino luz a él y dijo: volveré y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. No te pido que me sientes a la mesa como tu hijo, sino que me hagas como uno de tus jornaleros. Voy a trabajar para vos como un empleado. Y en la escena
de esa descripción maravillosa que estaba haciendo el maestro, en el otro extremo estaba un padre. Dice que salía y miraba a lo lejos al camino, cada día. Miraba a lo lejos, esperando ver una figura. Y un día la vio. ¿Y cómo volvía ese hijo? Deshecho, andrajoso, mugriento, hediondo a pecado. Yo creo que un poco es la radiografía de muchos que llegamos a la planta del maestro, porque en esas condiciones llegamos. Y el padre de lejos le reconoció y corrió a su encuentro. Otros dirían, ¿este me las hizo? Ya. Perdón, va a venir a pedir ahora. Tiene que venir acá, a los pies, de rodillas. Es una actitud muy humana, ¿o no? Pero aquel otro padre, el que nos está describiendo Cristo, corrió al encuentro de su hijo. Dice que se arrojó sobre él, sobre el hediondo, sobre el sucio, sobre el inmundo. Lo abrazó, lo besó. Y enseguida mandó a sus criados, no lo dejó hablar. Este iba a empezar a exponer todas sus necesidades, le iba a decir, haceme como un jornalero, pero el padre se adelantó. Así como se adelanta nuestro Padre Celestial cada día en nuestras jornadas. Se adelantó y dijo, cámbien de ropas, pónganle en vestidos. Puso anillo en su mano y dijo, hoy estamos de fiesta. Maten el becerro gordo y hagamos fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha resucitado, ha vuelto a la vida. Muchas veces, por siglos, la religión nos dijo que teníamos en los cielos un Padre, encima nos puso allá lejos de nosotros, que estaba con un látigo esperando que nos equivoquemos para darnos, para que tengamos y para que guardemos. ¿O usted nunca escuchó eso? Ah, estás enfermo, castigo de Dios. Anda a saber en qué anduviste, por eso estás enfermo. ¿O no? O a mí solamente me lo dijeron. Mi esposa, Edith, cuando estaba embarazada de nuestra sexta hija, de Justina, la monochita, que hoy tiene 19 años, estuvo todo el embarazo postrada en cama por unas hernias lumbares que ella tuvo, inclusive de adolescente tenía esas hernias, y bueno, al ir creciendo, después de cada embarazo, había tenido 5 antes, se fue complicando su estado de salud, a tal punto que el embarazo de Justina lo pasó los 9 meses en cama. Era un solo griterío, un solo lamento, porque al estar embarazada no le podían poner analgésicos muy fuertes. Ya lo último, sí, le empezaron a poner analgésicos, y habían momentos en que yo mismo se los tuve que aplicar porque no conseguíamos que viniera un auto a buscarla para llevarla una cuadra al hospital, y no podía caminar, no podía sostenerse. Yo la tenía que levantar, llevarla a la bañadera, llenarla con agua caliente, porque esa agua caliente hacía que se relajaran un poco las hernias discales que ella tenía. Y allá llegaban las hermanas a orar con ella, las hermanas Orca, no eran las Dorcas, eran las Orcas estas. Y no faltaba que decía, che, para estar como está, hermana, grande tiene que haber sido tu pecado. Confesá el pecado y Dios te va a perdonar. Después, bueno, venían y dijeron, no, pensando ahí, no, si vos no pecaste, seguro que fue Carrizo, ya me echaron la culpa a Carrizo, era. Si vos no pecaste, fue tu marido. Ese es la religión. Eso es no conocer el corazón de papá. Cuando se enfermó mi hija, que hoy está en los brazos del Señor, Micaela también. ¿Sabe cuántos tuve que escuchar? Pero como ella lo hacía cada día, nosotros nos mantuvimos como mirando al invisible. ¿Recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos? Sea el nombre de Dios glorificado en todo. ¿Por qué? Porque aprendimos a conocer el corazón de papá. Porque sabemos que papá nos ama entrañablemente y que hay procesos en nuestra vida que vamos a tener que pasar, pero que esos procesos tienen un fin en él.
Hemos sido consolados para poder consolar. Hemos pasado y hemos situaciones terribles que hemos tenido que ser restaurados. Fuimos restaurados para restaurar a otros. De eso se trata. Entonces Jesús me revela a través de la Escritura el corazón de papá. Y ese Padre que está en medio nuestro en esta noche quiere que cada uno de nosotros aprendamos a conocerle tal cual es. Muéstranos al Padre y nos basta. Si me viste a mí, ya conocéis al Padre. Dice la Escritura que cuando Jesús ora en el Getsemaní, le pide por nosotros, por aquellos que van a creer a través del mensaje de estos, de sus discípulos, guárdalos del mal. Y que sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Esa era la preocupación del Señor. Y dice la Escritura que aquel que está unido a Cristo, un espíritu es con Él. Aquel que está unido a Cristo, un espíritu es con Él. Aquel que está unido a Cristo, un espíritu es con Él. Y si el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces dejemos de andar a tientas. Dejemos de ser como esa carretilla vieja que usted la lleva ya quejándose por todo. Estos días estuve ministrando allí en Cinco Saltos en el seminario bíblico Pentateuco, la segunda parte, que va del Éxodo hasta Deuteronomio. Y una constante de Israel fue el rezongo, la murmuración. Y Dios llegó a decir, ya 10 veces me ha tentado este pueblo, no van a entrar. Hasta que el último de ellos no caiga, no va a entrar la nueva generación a la tierra de la promesa. Las peregrinaciones en el desierto. Y nosotros decimos, ¿qué cabezón estos judíos? Porque nosotros no rezongamos nunca. Como dicen los chicos, ponele. Cualquier parecido es pura casualidad. Nosotros no rezongamos, no nos quejamos. Aceptamos las cosas como vienen. Y así debe ser. Porque todo viene de parte de Dios. Yo creo en un Dios que es todopoderoso. Yo creo en un Dios que tiene baúles y baúles de poder que todavía no hemos utilizado y que está a nuestra disposición. Porque Él es inmutable. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él promete y Él cumple. Y Él dijo que grandes cosas va a hacer contigo. Créelo, tomalo, vivilo, andalo y transitalo. Y decí, este es mi año, es el año de la expansión. Este es el año de la multiplicación. Este es el año en que voy a tomar la herencia que el Señor ya preparó de antemano. Pero no una herencia para salir a despilfarrar como el pródigo, sino una herencia para invertirla en el reino, para invertirla en mi simiente, para invertirla en mis generaciones. Queremos una nación distinta, tenemos que alumbrarla en Cristo nuestro Señor. Por eso es necesario que se activen nuestros vientres proféticos. Por eso es necesario que la iglesia deje las cuatro paredes y deje de ser ese pequeño pueblo que vive muy feliz y llevar esta felicidad afuera. Pero para eso tenemos que estar empapados del amor de Dios. Para eso tenemos que estar llenos del amor de Dios. Por eso les vuelvo a decir, como les decía hace un momento, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto que estar a tus pies, Señor. Que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Muchos aman las plataformas. Muchos aman los escenarios. Pero tenemos que entender que el único grande es Él. El único grande es Él. El único grande es Él. Y si hasta aquí Él te ha respondido, entonces ¿por qué te vas a detener? Extendé tu brazo hacia adelante y trata de tomar aquello para lo que primero fuiste tomado por Él. Si Él preparó todo de antemano, si hay un diseño de Dios que es perfecto, en el que estás incluido, en la que estás incluida. ¿Pero qué se necesita? Hombres y mujeres de determinación, hombres y mujeres que están dispuestos a decirle sí al Señor todos los días de nuestra vida.
No se trata de hoy sí, mañana no. Te entrego mi corazón, Señor, sin condiciones, porque yo sé, y es cierto, yo sé que no hay otro lugar mejor que estar a las plantas del Señor. Y cuando yo no puedo, cuando se terminan mis fuerzas, cuando yo ya no sé qué hacer, no me queda otra que decir, papá. ¿O no le pasa con sus hijos? Dice la Escritura que cuando ellos estaban cruzando de una orilla a la otra del lago de Genesaret o Tiberias, se levantó una gran tormenta. Y los muchachos que iban en la barca eran avesados, tenían industria pesquera, conocían esas aguas, porque de ellas recogían el sustento diario. Pero sin embargo llegó un momento que era tanta la tormenta que empezó a ingresar agua y agua y agua dentro de la nave y tuvieron que ir a socorrer al Señor. Pero primero gastaron todos los cartuchos. Y cuando no les resultó, despertaron al maestro. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor se puso en pie y ordenó, y hubo bonanza. Pero no quedó ahí la cosa, sino que se volvió y dijo, ¿qué les dijo a ellos? ¿Se acuerdan? Hombres de poca fe. Y la fe es expectativa sobrenatural. Mi Padre es sobrenatural y nos imparta de esa sobrenaturalidad y nos capacita y nos empodera para que nosotros podamos manejarnos en la vida sobrenaturalmente. Cuando Pedro le dijo, Señor, si tú me llamaras, vení. ¿Qué hizo Pedro? Sacó los pies de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. He escuchado un montón que, pero este Pedro no tuvo fe porque se ahogó. Pero había que sacar los pies de la barca. Preguntale al Padre, preguntale. Rendite a sus plantas y decirle, Señor, yo ya probé todo y no me resultó. Ahora quiero probar a tu manera. Los jóvenes, yo también fui joven y lo sigo siendo, gracias a Dios. Hace días atrás me encontré con un amigo que me conocía hace muchos años y me dice, Oscar, te sacaste 30 años de encima. Le digo, no son 30, sino fueron 30 kilos en aquel momento, ahora son un poquito más. Los años los tengo todos. Dicen que hay un conflicto generacional entre padres y hijos, porque el viejo no me entiende. Lo que pasa es que papá, mamá ya vivieron, ya experimentaron, entonces escúchalos. Nunca un padre, nunca una madre te van a aconsejar para mal, todo lo contrario. Pero nosotros, con toda esa fuerza, ese vigor, somos arrebatadores en todo. Y a veces así nos va también por arrebatados. El otro día escuchaba en Cipolletti cantar una joven de nuestra congregación esa canción de Mancia, la pastora, que dice, arrebato lo que es mío. Arrebato esa, ¿sí? ¿La conoces? Bueno. Y ponen una de esas cosas de Dios que a veces me baja, y así como me baja, yo no lo filtro. Yo me venía allá y vuelvo. Y saltaba y cantaba. Después cuando terminó el culto me acerco y le digo, tengo confianza, la conozco de que era pequeña, le digo, hay una gran diferencia en ser una arrebatadora a ser una arrebatada. Me di vuelta y me fui. A ella le hizo clic porque el Señor sabía por qué le tenía que hacer clic. Nosotros decimos que se arrebata algo cuando lo ponemos al fuego y lo sacamos medio el asado, ¿viste? Se arrebata, medio crudo. Bueno, no seamos arrebatados para las cosas de Dios, sino que pidamos al Señor que Él nos imparta de esa sabiduría que primeramente es santa, pura, que no tiene malicia. Y yo les digo en el nombre de Jesús,
Y si ustedes me traen un cheque en blanco, yo se lo firmo. En Cristo hay victoria. En Cristo hay victoria. En Cristo hay victoria. Y en Cristo tenemos el acceso directo para llegar al Padre. Y cuando estamos en los brazos de papá, qué seguridad. Somos como leoncillos en medio de la morada. Lo miramos al grandote del barrio y le decimos, estoy con mi papá ahora, vení, pegame. Somos la niña de los ojos del Padre. Y aprendamos a vivir la vida de esa manera, con esa perspectiva, con esa visión, no de aquel Padre que está esperando que te equivoques para darte, sino aquel que está para cubrirte, aquel que está para proveerte, aquel que está para sanarte, aquel que está para hacer la respuesta que necesitas ante todas circunstancias de tu vida. Ese es el Padre que a mí Jesús me revela por la palabra. Ese es el Padre que a través del Espíritu Santo se manifiesta a diario sobre cada uno de nosotros. Y como hijos amados, porque lo somos, si nadie te lo dijo, sos amada del Padre. Eres amado de papá. A veces a los hombres nos cuesta un poquito más expresar las cosas, ¿no? Por ese falso machismo que charlábamos en el momento, los hombres no lloran. Mentira. Y a veces somos más llorones que las mujeres. Yo a veces he visto a mi mujer, así como les contaba, con la columna imposible, levantarse y tratar de hacer, y nosotros nos duele, a mí por lo menos, no sé si a usted le pasa, ¿no? Me duele la uña y ando a los quejidos todo el día. La mujer está diseñada por Dios para ser madre, para ser esposa, para ser ama de casa, y hoy por las necesidades de la sociedad sale inclusive a trabajar. Y a veces gana más que nosotros también. Y más de una pasa factura. Pero qué hermoso que es llorar a los pies de Jesús. Qué hermoso que es llorar a los pies del Maestro. Qué hermoso que es abrir nuestro corazón a papá. No, pero ¿qué voy a ir con estas cosas? Si esto es tan... No, todo es importante. Todo es importante para ir al Padre. Imagínense, no lo conozco, no tengo muchas ganas de conocerlo todavía, al presidente Macri, ¿no? Es presidente. Y todas las personas que quieren tener una entrevista con él, una audiencia, me pasa en Cinco Saltos con el intendente, tienen que sacar de antemano y tienen que pasar filtros y filtros y filtros y esperar que les llegue el turno. A nadie se le va a ocurrir a presentarse delante de la máxima autoridad en una nación sin haber sido llamado, haber sido convocado a esa entrevista. Pero los hijos de Macri no necesitan esa burocracia. Van, abren la puerta del despacho de papá y se van a los brazos del Padre. ¿Ustedes creen que el Padre sirve? ¿Sacaste audiencia? No. Lo mismo pasa con nuestro Padre Celestial. No necesitamos intermediarios. No necesitamos intermediarios. El único intermediario entre papá y nosotros es Cristo, que es el que se nos allanó el camino para que nosotros podamos llegar. Y papá está. Yo sé que más de uno, desde que se sentaron en sus sillas, están sintiendo las caricias de papá. Permitámonos sentir las caricias de papá. Permitamos. Nuestra sociedad ha sido estigmatizada con el tema del machismo, con ese falso machismo. No saben lo bien que me hace cada vez que puedo hincarme de rodillas y tirarme al piso y llorar delante de papá. Sentir la fortaleza, sentir la compañía, sentir sus caricias. Si la hija va al padre, papá, mira, me casé con este para que me peguen. Y yo te dije no te cases. ¿Para qué te casaste? Ahora estás a sufrir las consecuencias. Papá no es así. Papá nos fortalece. Papá nos da sabiduría. Papá nos cambia las circunstancias.
Papá no te dice no tengo, porque Él es dueño de todas las cosas. Papá no nos deja irnos de regreso a nuestros hogares con la carga que trajimos sobre nuestras espaldas, sino que dice: venid a mí todos los cansados y trabajados, porque yo los voy a hacer descansar. Ese es el papá que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es el papá que dijo: ahora vas a señorear sobre todas las cosas que yo creé. Dice la Escritura que con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Allí nos puso papá. Y esos lugares celestiales son lugares de gobierno. Son lugares en donde nosotros abrimos nuestra boca y legislamos en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque al estar el ADN de papá en nosotros, está ese poder para que lo imposible se vuelva posible, para cerrar la boca de los leones, para aplastar a los gigantes que se presenten delante de nosotros. Por un camino van a venir, dice, y por 7 huirán delante de tu presencia. ¿Por qué? Porque el grande, el poderoso, está dando respuesta a sus hijos. Cuando Pablo iba persiguiendo a los hermanos, llevaba cartas de recomendación para entrar a Damasco a perseguir. Le quedó chica Jerusalén, dijo, así que se extendió para perseguir a los del camino. Todavía no éramos llamados cristianos. Por primera vez fuimos llamados cristianos en la iglesia de Antioquía, donde Pablo y Bernabé eran uno de los profetas que estaban en aquel lugar. Pero esto es muchos años antes. El camino a Damasco, creyendo hacer la voluntad de Dios, va con cartas de las autoridades para perseguir. Y hubo un resplandor que se le apareció en el camino, cae de su cabalgadura y la voz se dejó oír: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Él no dijo: ¿por qué estás persiguiendo a estos que creen en mí? Sino: ¿por qué me persigues? Se identificó con nosotros, se identificó con sus discípulos, se identificó con aquellos que creyeron en Él. ¿No lo hace cada día contigo? Ojo, cuidado, yo soy su papá. Cuando Satanás se presenta en el concierto celeste, ¿de dónde venís, Satanás? ¿De rodear la tierra, de andar por ella? Ah, y yo lo veo, a este Dios, a este Padre, hace, y le moja la oreja a Satanás. ¿No viste a mi siervo Job? Y empieza a recomendarlo. Y dice: ¿cómo no te va a servir si pusiste un cerco de fuego alrededor de él? Entonces el diablo ahí redobla la apuesta: pero permitime que yo le quite lo que tiene y vas a ver si no te blasfema. Y Dios se lo permitió. Hay muchos que le dan mayor trascendencia al enemigo que la que debe tener. Dijo una vuelta un predicador que es el perro de Satanás porque Dios le da cuerda hasta donde él quiere. Dijo: bueno, está bien, tócalo. Tocá su carne, tocá sus posesiones, pero no quites su vida. O sea, podía, pero había un límite. Y el límite lo pone papá. Y como este hombre se mantuvo en integridad, dice que el postrer estado de Job fue mucho más excelente que el anterior. Sus hijas hermosas como nunca más hubieron en la tierra, y sus posesiones sin número. Es el año de la expansión, es el año de la multiplicación, es el año de la herencia, es el año de la retribución. Créale a Dios y en Él va a ser más que vencedor todos los días de su vida. Así venga a golpear la puerta, la muerte misma, no importa. Unos días antes de irse mi hija, uno de mis cuñados, que es pastor también de la ciudad de Tandil, le preguntó a ella qué creía. Habían pasado 3 años de proceso, quimioterapias, rayos, intervenciones quirúrgicas, un montón de circunstancias, y ella le dijo: tío, yo sé que si Dios quiere sanarme, hace así y voy a estar sana.
Y si en la soberanía de Dios no me quiere sanar, yo ya estoy lista para irme con Él. Un adolescente, 17 años tenía. Y el Señor, el papá, esta noche está pasando lista. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a decirle: sí, Señor, contá conmigo? Sí, Señor, contá conmigo. Sí, Señor, contá conmigo. Deja en alto tu mano extendida allí. Déjala en alto. Padre amado, en el nombre de Jesús, como ministros de un nuevo pacto, imparto una palabra de bendición sobre cada una de esas manos que están levantadas. Y yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret: cielo y tierra pasará, pero tu palabra permanece para siempre. Cuanto más la palabra profética que has hablado sobre cada uno de ellos. Yo declaro el tiempo de la canción. Yo declaro el tiempo del cumplimiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Así como han levantado sus manos en este momento en fe, las cierran y reciben todo lo que viene de ti. Cierran sus manos recibiendo todo lo que viene de ti, porque lo que viene de ti es puro. Lo que viene de ti es abundante. Lo que viene de ti es retribución, es cumplimiento, Señor amado. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Hombres y mujeres empoderados para cumplir el plan y propósito que tú tienes con cada uno de ellos. Muchos podrán decir: pero pastor, si usted supiera, para Dios no hay ningún imposible. Y antes de dejar este lugar, otra cosa te voy a decir y voy a compartir contigo. Era el año 1980, el 10 de octubre acepté a Cristo, y habrá sido ya entre el 12, 13. Fue la primera charla que tuve con mi pastor en un culto familiar. Un hombre de edad, un hombre que también, como mi papá biológico, no había tenido posibilidades de estudiar, pero era un hombre de la palabra. Era un hombre que tenía una convicción en cada palabra que salía de su boca que te desarmaba. Y estábamos sentados ahí después de haber cantado, haber orado, habíamos terminado el servicio, nos quedamos compartiendo algo, y de repente se da vuelta y me mira y me dice: una cosa le voy a pedir, Oscarcito. Él era de origen chileno y los chilenos tienen esa costumbre de hablar con diminutivo. Después que pasaron los años, me casé, me seguía diciendo Oscarcito. Pasaron más años, volví y me seguía diciendo Oscarcito. Dice: una cosa le voy a pedir. ¿Qué, pastor? ¿Qué necesita? Dígame. Nunca se apoye en bastones humanos. ¿Qué me quiere decir con esto? Yo soy su pastor. En este momento me constituyo en su padre espiritual, pero usted tiene que idealizar al Padre de los cielos. Pues yo soy hombre y como hombre soy imperfecto, cargado de errores. Si usted se apoya en mí, yo puedo caer, y si yo caigo, usted se cae conmigo. Dice la Escritura: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Fue la primera vez que escuché ese texto y se me grabó fuego. Y entendí lo que aquel anciano me estaba transmitiendo y de lo que me estaba impartiendo. Muchas veces idealizamos a nuestros líderes. Les creemos perfectos, pero son hombres como nosotros, cargados de errores, que son traspasados por un montón de situaciones. Ponga los ojos en Jesús cada día de su militancia y va a alcanzar a llegar donde el Señor le está llamando a que llegue. Yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres establecidos en la verdad de la palabra de Dios. La palabra desde el primer versículo de la Escritura nos apunta a la persona de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y Cristo dijo: mi ministerio es dar a conocer la persona del Padre. Me han visto a mí, ya lo ven a Él, porque yo soy el reflejo del invisible. Yo soy el reflejo del invisible, y nosotros hoy tenemos que ser el reflejo de aquel
que es nuestro Maestro y Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús.